En cierta oportunidad, en el siglo II, bajo el gobierno del Imperio Romano, llegaron hasta cierto lugar donde había una humilde casa y un grupo de soldados entra a ese lugar, destroza lo que encuentra a su paso y busca a un hombre, un anciano que rodeaba más o menos los 100 años de edad, y lo llama, y el hombre baja de un aposento alto, se presenta y pregunta: ¿qué quieren de mí? El anciano espera lo que van a pronunciar los soldados y ellos dicen: ¿es usted cristiano? Y él dice: soy cristiano y soy el pastor de la iglesia de Esmirna durante muchos años. Los soldados le dicen: va a renunciar a su fe y reconocer al César como el verdadero Señor y le va a rendir honores. Y el anciano contesta: 86 años he sido siervo del Señor y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría yo blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? Nuevamente los soldados le dicen: solamente rinda honor al César y salve su vida. Y el anciano dice: si quiere yo les colaboro para que prontamente ejecuten su sentencia. Y rápidamente armaron una pira con madera, lo ataron a un palo y lo quemaron vivo. Este hombre se llamaba Policarpo de Esmirna, obispo de la iglesia a la cual el Señor envía este mensaje que acabamos de leer del capítulo 2, versículo 8 al 11. Un hombre que dio su vida por mantenerse fiel al testimonio de Cristo. Y la pregunta esta mañana, o el desafío para nosotros como creyentes es: ¿estamos dispuestos a ser fieles con el Señor hasta la muerte? Hoy, esta porción del libro de Apocalipsis, del capítulo 2, versículo 8 al 11, nos anima, nos exhorta para que seamos fieles hasta la muerte, aferrados a la vida eterna. Ese es el título que he dado a mi meditación esta mañana. Fieles hasta la muerte, aferrados a la vida eterna. Fieles hasta la muerte, aferrados a la vida eterna. Trataremos de este tema bajo 3 enunciados. En primer lugar, descubriendo nuestra esperanza de vida será el primer tema que desarrollaremos. Luego abordaremos probados en nuestra esperanza de vida. Y por último, apropiándonos en nuestra esperanza de vida. Descubriendo nuestra esperanza de vida, probados en nuestra esperanza de vida y apropiándonos de nuestra esperanza de vida. ¿Por qué tratar estos 3 temas? Porque el Señor nos llama a ser fieles hasta la muerte, aferrados a la vida eterna. Vamos con el primer aspecto.
descubriendo nuestra esperanza de vida. Quiero que usted tenga presente, querido hermano y amigo, que esta carta, me refiero a la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna, aquí en este verso 2 del capítulo, este verso 8 del capítulo 2. Es una carta que, aunque va dirigida a un grupo de creyentes del siglo I, recuerde que es un mensaje del Señor para nosotros hoy como iglesia. Esta carta del Señor es para usted esta mañana. Es lo que el Señor viene a decirnos hoy en su día, porque Él está en medio de nosotros. Hemos venido a recibir su operación poderosa para que, conforme a la necesidad que hay en cada una de sus ovejas, Él aplique el correspondiente remedio y beneficie a todo su pueblo. Por eso aquí el Señor Jesús se nos revela de acuerdo con lo que se requiere y de acuerdo con lo que necesita y le urge a la iglesia según las circunstancias que atraviesa. Mire conmigo el versículo 8 y el versículo 9, la primera parte. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Notemos cómo en el verso 8 la imagen, como se presenta aquí el Señor Jesús, o la imagen que revela el Señor Jesús aquí en este verso 8, tiene que ver con una imagen gloriosa, una imagen que usted y yo necesitamos conocer y, permítame decirlo, reconocer, atesorar en nuestra alma, porque eso es lo que necesitamos hoy. Eso es lo que el Señor quiere hoy decirle a usted, decirme a mí. Él le dice a usted esta mañana: yo soy el primero y el postrero. Yo soy el conductor, el preservador, el conocedor de su vida. Sí, eso es lo que quiere decirnos el Señor a través de esta revelación que hoy nos da. Miremos el primer aspecto. Tenemos un conductor de nuestra vida. Tenemos un conductor de nuestra vida. Note la expresión y la afirmación del Señor Jesucristo en el versículo 8. El primero y el postrero. ¿Sí lo nota allí? Hermano, amigo, Cristo es el primero y el último. Y esa descripción para algunos de nosotros es muy familiar, porque esa descripción viene del capítulo 1, es decir, el capítulo anterior, cuando el Señor Jesucristo, recuerde, se nos revela como el alfa y el omega, el principio y fin. Pero más allá de eso, quiero decirle, hermano, que también esta revelación de Cristo como el primero y el último es la manera como Dios se describe a sí mismo en Isaías. Dice el Antiguo Testamento en Isaías: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
capítulo 44, verso 6. Sí, es la misma descripción del Dios Todopoderoso, la que ahora el Señor Jesús revela. Yo soy el primero y el postrero. ¿Sí lo ve ahí en el verso 8? Permítame insistir, hermano y amigo. Hoy Cristo le está diciendo a usted: no hay nada que escape a mi propósito. Cristo le está diciendo a usted: no hay nada que escape a mi voluntad, a mi diseño, pues yo soy antes de todas las cosas. Todo por mí fue hecho, todo existe según el puro afecto de mi designio. Todo lo que existe, el universo, el tiempo, las criaturas irracionales, racionales, incorpóreas, todos los acontecimientos, actos buenos, atroces que suceden, todas las contingencias, accidentes, imprevistos, todo en absoluto está contenido en Él y en Él subsisten, porque Él es el primero y el último, Él es el alfa y la omega. Todo está incluido en Cristo. Nada existe ni existirá antes ni después de Él. Eso le está diciendo Dios a su alma esta mañana. Porque yo soy el primero y el postrero. Todo está bajo mi dominio y señorío. Eso es lo que necesita oír su alma hoy. Lo que el Señor está diciendo en medio de nosotros a nuestro oído: no temas, yo soy el primero y el postrero, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega. Todo lo que sucede en su vida es porque yo lo quiero, porque yo lo he incluido, porque yo lo diseñé, yo lo profeticé. Yo soy el dueño de su tiempo, soy el dueño de sus circunstancias. Todo se hará y se cumplirá conforme a lo que yo decida. Todas mis promesas y mis amenazas se cumplirán, porque yo soy el primero y el último, y ni antes ni después hay nada para su vida. Si usted y yo queremos poner esto en contexto, me refiero con el siglo I, cuando Policarpo recibe directamente de la mano de Juan esta carta. Los cristianos empezaban dentro del Imperio Romano a sufrir persecución. Y quiero que usted use un poco su imaginación y con la ayuda de la Escritura, como una máquina del tiempo, viajemos como iglesia al siglo I en esas condiciones, bajo el yugo romano, y piense que cada creyente se acostaba con temor y despertaba con miedo, porque el día podía traer un decreto del emperador para allanar su casa. Soldados entrarían en su hogar, destruirían todo, matarían a espada a sus seres queridos. Y por eso Cristo les dice: todo está en mis manos. Todo está dentro de mi control. Todo está dentro de mis propósitos, porque yo soy el dueño del tiempo, de las circunstancias, de los buenos, de los malos, de todo. Eso necesitaba escuchar la iglesia.
Todo está en manos de aquel que es el primero y el último. El que tiene el tiempo, la vida de la humanidad en la planta de su mano y en especial tiene en su mano a su pueblo y está a merced de su sabio, omnipotente y justo cuidado. Y el creyente fiel y verdadero no tiene nada que temer. ¿Sabe usted de ese miedo, de ese temor y de la seguridad que Cristo le da cuando le dice: yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el primero y el postrero, el principio y el fin? Y ahora volvamos al siglo XXI. Quizás no está la persecución del Imperio Romano sobre la iglesia cristiana, por lo menos aquí en nuestro país y en nuestros contextos inmediatos. Pero quizás usted sí tiene mucho miedo y temor, incertidumbre y ansiedad por lo que pasará mañana. Tiene miedo de lo que le ocurran a sus hijos. Tiene temor de una enfermedad, de los estragos que puede hacer el hombre malo, de los imprevistos, de las guerras, de la crisis social, económica, política. Y Jesús le dice otra vez esta mañana: yo soy quien controla el pasado, el presente, el futuro del universo. Yo soy el alfa y la omega, soy el primero y el último. No temas. Solo eso necesita saber su alma. Y el Señor nos dice hoy, no solo en el verso 8, soy el primero y el postrero, sino que añade: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así que lo segundo aquí en este punto es que no solo el Señor es conductor, dueño de nuestra vida y de nuestro tiempo y de todas las circunstancias habidas y por haber, sino que en segundo lugar tenemos un poderoso preservador de nuestra vida. Tenemos un poderoso preservador de nuestra vida. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Medite por un momento, querido hermano, conmigo. Ahora que hemos entregado nuestra vida al Señor, usted que ha creído en Cristo y le ha abrazado por la fe, sepa que no solamente tiene un poderoso Señor y Salvador, sino que tiene también en Él al único que ha vencido la muerte. Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el único que puede decir: estuve muerto y ahora vivo. Él es el único que guardará su alma por la eternidad y la librará de la segunda muerte. Versículo 11 dice al final: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano, amigo, si Cristo no hubiera resucitado, todo, absolutamente todo, y cuando hablo de todo es la iglesia, la cristiandad, todo hubiera terminado ahí cuando Cristo expiró su último aliento el día de la crucifixión, cuando Él muere colgado de un madero. Pero la resurrección de Cristo fue la que dio inicio a la iglesia, al cristianismo. La resurrección de Cristo fue lo que llevó a hombres ordinarios y comunes a llenarse de valor, levantarse, seguir adelante, enfrentarse a líderes religiosos de la época,
a las autoridades del Imperio Romano y proclamar y predicar el Evangelio a los cuatro vientos. Lo que hizo posible eso fue la resurrección de Cristo. A pesar de la horrible persecución que se desató por el nombre de Cristo, a pesar de que muchos fieles cristianos fueron torturados, perseguidos, insultados, hermano, amigo, la resurrección de Cristo fue la que avivó la llama de la fe e hizo que muchas voces se siguieran levantando en todo lugar, hablando del Evangelio del Reino, proclamando que Jesús de Nazaret es el Señor, es el Salvador, es el Hijo de Dios y el único nombre debajo del cielo en el cual hay salvación. Todo se debe a que Cristo, al tercer día de su muerte, el primer día de la semana, se levantó de la tumba, se presentó vivo, como lo atestiguan muchos que lo vieron, que caminaron con Él, que lo escucharon, que lo tocaron, que comieron con Él, que lo palparon con sus propias manos al resucitado. Así como testifica Pedro en ese mensaje en el día de Pentecostés, según lo que habían anunciado los profetas del Antiguo Testamento. Eso sucedió tal cual como se profetizó. Recuerde conmigo lo que dice Hechos capítulo 2. Vaya a su Biblia, por favor. Versículo 29. Mire conmigo esta lectura. Una de tantas del Nuevo Testamento que afirma literalmente que Cristo ha resucitado. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Este mensaje se repite vez tras vez. Cristo ha resucitado. Cuando Jesús fue aprehendido, lo condenaron a muerte. Sí, lo crucificaron, lo clavaron de un madero, le hirieron con una lanza en su costado, vertió agua y sangre en su pecho, expiró, lo declararon muerto, murió, lo sepultaron. Estaba muerto, lo enterraron. Y hasta aquí, incluso sus más cercanos seguidores vieron su causa totalmente perdida. Pero al tercer día, la resurrección de Cristo entre los muertos llevó a una transformación excepcional en aquellas personas decepcionadas, derrotadas, temerosas, convirtiéndose en los ardientes apóstoles y mártires de la nueva fe cristiana.
La iglesia de Esmirna, a quien el Señor Jesús se dirige, y ahora a nosotros hoy en su día. Esa iglesia de Esmirna, especialmente, es una iglesia que estaba dispuesta a morir, a dar su vida, a permanecer fiel hasta la muerte por el testimonio de Cristo, porque Él había resucitado. Este Jesús vive, hermano, amigo. Él está en medio de nosotros aquí en este salón. Él se mueve en medio de estas sillas. Sí, Él está verdaderamente vivo. Resucitó de entre los muertos. Ascendió a la diestra de Dios. Pero también está de pie moviéndose en medio de los 7 candeleros de oro que es su iglesia. Glorioso, majestuoso, impresionante, de pie, ahí en medio de donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Él está vivo, está con nosotros hoy. Él nos dice, ahí estoy, justo ahí en medio de mi iglesia. Porque yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero vive. Este Jesús es el que hoy nuevamente se revela como el resucitado. El que está en pie en medio de nosotros y todos los que hemos creído. Debemos saber que nuestra vida y nuestras almas están seguras en sus brazos, porque Él estuvo muerto, pero vive. Y vive por los siglos de los siglos. Y el que cree en Él sabe que morirá algún día, tarde o temprano, prematuramente o tardíamente. Morirá como un mártir, quizás en medio de grandes dolores y sufrimientos, pero sabe que su alma está a salvo, porque está en los brazos de aquel que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero ahora vive en medio de su iglesia. El creyente sabe que su cuerpo quedará aquí, pero su alma está en la presencia de Jesús. Estará ausente en cuerpo, pero presente en el Señor. Y eso es lo que importa, porque el que está en unión con Cristo por la fe, está donde Cristo está. Y todos aquellos que están en unión y comunión con Él, morirán, pero también en Él vivirán para siempre. Porque yo soy, dice el Señor, el que estuvo muerto, pero ahora vivo. Sí, hermano y amigo, ese es nuestro Cristo. Nuestra alma está segura en su mano. Y para tener vida y confianza de esa vida eterna, es necesario estar en el único que ha muerto y venció la muerte y la tumba y ha resucitado y está en medio de su pueblo. Amigo, ¿sabe usted algo acerca de la vida eterna? Usted joven, señor, señora, que nos visita, usted que aún no da un paso de fe, yo le digo hoy, este Cristo que resucitó es el único en que usted puede confiar su alma, para que aún cuando muera y parta de esta tierra, su alma siga viviendo para siempre, eternamente, en las manos del Señor. Y un día
también resucite su cuerpo y pueda disfrutar de la comunión eterna con su Salvador por los siglos de los siglos. Amigo, arrepiéntase. Querido joven, no piense tanto. No dé más espera a su alma. Su vida no está comprada. Recuerde, el tiempo de su vida no está en sus manos. Está en aquel que dijo: yo soy el primero y el último, el que es dueño del tiempo, de la existencia, del ser. Lo puede quitar a cualquier hora de su existencia esta misma tarde. Arrepiéntase, vuélvase a Cristo. Él es el que murió y resucitó. Y solo los que están en unión y comunión con Él por la fe tienen esperanza segura que cuando mueran resucitarán y estarán en la presencia del Señor Jesucristo. Y la muerte segunda no le hará ningún daño a su alma en el día del juicio. Pero también dijimos que esta revelación de Cristo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, nos enseña un tercer aspecto aquí, y es que tenemos un misericordioso conocedor de nuestra vida. Hemos dicho aquí que tenemos un conductor de nuestra vida, que tenemos un poderoso preservador de nuestra vida y también tenemos un misericordioso conocedor de nuestras vidas. Hermano, amigo, muchos de nosotros podemos sentirnos alguna vez desconsolados, solos, en medio de muchas luchas, pruebas, tristezas. Y especialmente usted quizás ha pensado o incluso ha dicho que nadie conoce ni sabe por las que está pasando. ¿Le es familiar esa expresión? Y hay un refrán popular, ¿no? Nadie sabe con la sed que el otro bebe. Pero el cristiano no puede decir eso. Porque hay uno que sí sabe y se identifica con sus luchas, con sus debilidades, con sus tristezas. Mira el versículo 9, la primera parte dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Claro, Cristo, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, Él lo sabe todo. No hay nada que no esté contenido en Cristo. ¿Me comunico? Así que no vuelva a decir que es que no, nadie sabe por las que yo paso. Sí, dice, mire, lea otra vez el 9. Conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Nuestro Salvador hoy nos dice que sabe muy bien lo que nos está ocurriendo, lo que nos duele, nos aqueja, lo que nos entristece en lo más secreto de nuestro corazón. Cristo, nuestro Salvador, lo conoce. Y no es porque el Hijo de Dios es omnisciente y sabe todas las cosas. Bueno, es por eso, pero es por más que eso.
Porque Él está unido a su pueblo como una sola carne. Y grande es este misterio. Pero Pablo nos lo reveló en Efesios, que somos carne de su carne y hueso de sus huesos, y que así es la unión entre Cristo y su iglesia. De manera misteriosa, Él siente cuando usted se duele. Él sufre o se entristece cuando usted sufre o se entristece. Tuve sed y no me diste de beber, ¿recuerdan? Hoy el Señor Jesús también le dice algo más a usted. Le dice: yo conozco su sufrimiento. No se sienta solo. No se sienta incomprendido en medio de sus tribulaciones, de su escasez, de su pobreza. Porque Él le dice también: usted es rico. ¿Sí lo ve ahí en paréntesis? Pero usted es rico porque tiene un bien mayor que cualquier miseria que usted esté experimentando hoy en su vida. Tiene a Cristo, al primero y al último, el que estuvo muerto pero vive, está morando en su corazón. Eso es superior a cualquier tesoro que pueda imaginar. Cualquier tipo de empobrecimiento que usted esté sufriendo por ser fiel a Cristo es poca cosa comparado con las inescrutables, riquezas que Cristo representa para su alma. Y eso es lo que debe llevar usted siempre en su corazón. Todas estas cosas es lo que debe animar al creyente para mantenerse fiel en medio de un mundo que le es contrario, para no comprometer su fe. Sí, hermano, aquí está la médula del mensaje o la aplicación práctica. ¿Ha hecho usted concesiones con el mundo para sentirse mejor, para evitar molestias, sufrimientos, para estar más tranquilo en esta vida, en este mundo temporal? El Señor hoy nos dice: debemos de ser fieles y no condescender con el mundo, no comprometer nuestra fe, no ceder ante las presiones del mundo para hacer concesiones, sino mantenernos fieles hasta la muerte. Porque Cristo es el conductor de nuestra vida. Cristo es el poderoso preservador de nuestra vida. Y Cristo es el misericordioso conocedor de nuestra vida. Con esto, ustedes y yo debemos estar perfectamente preparados para la prueba ante el mundo, para no ceder, para no dar concesiones, insisto, para no comprometer nada de nuestra fe ni de nuestro testimonio. Y eso nos lleva a avanzar al segundo punto, y es probados en nuestra esperanza de vida. Probados en nuestra esperanza de vida. Ya exploramos, ya conocimos nuestra esperanza de vida, ¿recuerda? Ese fue el primer punto. Porque ya meditamos en aquel que es el primero y el último, en el que estuvo muerto pero vive, en el que conoce
nuestra tribulación y nuestras obras. Y ahora, debemos meditar en la prueba de nuestra esperanza de vida eterna, por supuesto. Déjeme decirle que el cristianismo en el siglo I muy pronto se identificó como una fuerza contraria e inconveniente para los intereses de muchos. Sí, los cristianos empezaron a ser vistos como un estorbo, como un problema. Los intereses del imperio del enemigo de nuestras almas se estaban viendo entorpecidos por el surgimiento de este movimiento de creyentes en un Señor y Salvador, Jesucristo. Y así como será en toda época para la iglesia, en esta oportunidad el misterio de la iniquidad se encarnaba en la sociedad y en el gobierno idólatra e inmoral que predominaba. Los creyentes se convirtieron en el blanco de odio, de persecución por cuenta de judíos y gentiles. Muy temprano en la iglesia se vivió la persecución a manos de los judíos. Esteban murió por el testimonio de Cristo, ¿lo recuerda? Le siguió Jacobo en Jerusalén y luego Pedro y Pablo, entre muchos otros. Ellos mostraron fidelidad hasta la muerte, no claudicaron, no cedieron a las demandas del César, nunca reconocieron sino a Jesús como su Señor y el único digno de ser adorado. El César pretendía ser reconocido como una deidad más y se levantaron lugares y templos para adorar al César, como se hizo en la gran ciudad de Esmirna, a donde Cristo dirigió esta carta. Esmirna era una ciudad de las más importantes del imperio después de Roma. No podía faltar allí un lugar donde se adorara al César. Y los cristianos se veían abocados, enfrentados a la presión y ser obligados a rendir honor a la figura del César. La iglesia de aquella ciudad sería probada duramente en su fidelidad a Cristo. Versículo 9 y versículo 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la acusación y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, porque ellos atacaron y persiguieron a Cristo en sus discípulos y en su iglesia. No temas, dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Permítame remarcar en primera instancia nuestra fidelidad bajo la prueba. La iglesia de Esmirna estaba liderada, como comentaba en la introducción, por un conspicuo pastor llamado Policarpo. Él conocía personalmente al apóstol Juan. Él se había sentado a escuchar días completos, tardes completas, a Juan, hablándole acerca de Cristo, de sus enseñanzas, de sus milagros, de sus anécdotas.
Y Policarpo a la vez tenía un discípulo que estaba muy jovencito, llamado Ireneo, que pasados los años se convirtió en un gran obispo de la iglesia en León, y fue un hombre que desarrolló en gran manera la teología, la doctrina y la práctica para la iglesia de los primeros siglos. Este era el pastor de la iglesia de Esmirna, a la cual escribe el Señor. Policarpo recibió de la mano prácticamente de su apóstol amado Juan esa carta. Por eso Policarpo es considerado un padre de la iglesia. Y por eso fue acusado ante las autoridades, como les decía. Por eso fue sacrificado, por eso testificó hasta la muerte, fue fiel bajo la prueba. ¿Sabe usted de esa persecución y de esa fidelidad? El mundo lo presiona a usted día a día a renunciar o por lo menos a rebajar en cierto grado su fidelidad al Señor y a su palabra. Y no me diga que no es así. Bájele un poquito. ¿Para qué? Para no padecer alguna dificultad o para obtener algún favor, algún beneficio que el mundo ofrece para esta vida terrena. ¿Cómo ha respondido usted a esa prueba? ¿Ha hecho concesiones? ¿Ha rebajado su fidelidad a Cristo? ¿Ha mentido un poco? ¿Se ha acomodado algo al mundo? Porque usted no es fiel con el Señor. Porque no somos fieles hasta la muerte. Ese es el punto de esta carta. ¿Cómo ha respondido, insisto, a esa prueba de su profesión de fe que día a día el Señor ordena en nuestro camino? En lo laboral, en los negocios, en la salud, en otros beneficios que el sistema del mundo tiene en su poder. ¿Cuánto ha cedido en su fe? ¿Cuánto ha faltado a Cristo? ¿Cuánto ha dejado de obedecer a su Señor y Salvador y ha negado su señorío sobre su vida? Hermano, amigo, el evangelio bíblico no consiste en la buena noticia: pare de sufrir. Ese es un falso evangelio. El mensaje no es que venimos a esta tierra a disfrutar y ser felices. ¿Ha oído esa filosofía? Ese es el mensaje narcotizante del mundo que aliena la mente de los simples para que vivan en un sueño y no piensen en cómo desperdician su vida y arruinan sus almas por la eternidad, buscando disfrutar de los melifluos placeres del pecado. ¿Es usted uno de esos? Pero mire el texto, mire lo que dice el Señor. Vuelva sus ojos al versículo 10. Dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Bueno, y la pregunta es: ¿quién echará a esos cristianos a la cárcel? ¿El diablo o Dios? ¿Quién? ¿Quién es el primero y el último? ¿Quién es el que tiene todo en sus manos? ¿Quién es el dueño del tiempo, de las circunstancias, de lo imprevisto? Cristo. Él ordena que su pueblo sea probado por el diablo. ¿Sabía usted eso? ¿Y nosotros qué?
listos a hacer concesiones con el diablo, porque nos cogen fuera de base. El Señor tiene preparado para su pueblo, mientras vivamos aquí en este mundo, muchas pruebas. Y el mensaje del Señor no es un mensaje de que Él quitará las pruebas de nuestra vida, sino que es un mensaje de yo lo ayudo a resistir, yo lo ayudo a ser fiel hasta la muerte. ¿Nota la diferencia? El mensaje no es del Señor, ore a mí y yo le voy a quitar la prueba. No, el mensaje es, ore a mí y yo lo voy a fortalecer para que permanezca fiel en medio de la prueba. Él ordena el padecimiento, la prueba, la tribulación. Recuerde, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. En el mundo tendrás ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Él ha planeado que todos los verdaderos cristianos entremos en el reino. El Señor se asegura de que entremos en el reino y es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para que entremos en el reino de Dios. Hay muchas situaciones en nuestra vida en las que sabemos que seremos probados y se pondrán en peligro por nuestra fidelidad, nuestros negocios. Sí, si usted es fiel, seguro va a perder muchas oportunidades de negocio. Va a dejar de ganar un poco más, pero va a estar fiel al Señor. ¿Me comunico? Si somos hombres o mujeres muy capacitados, muy dotados, hemos sido muy bien educados, si tenemos mucho conocimiento, corremos el peligro de que no nos den los mejores cargos, de que no nos den los mejores sueldos, porque es que somos cristianos y para mantenernos fieles vamos a siempre a decir la verdad, vamos a ser honestos y a eso no le apuesta el mundo. Prefiere contratar un hombre de doble moral para un cargo que un cristiano que se mantenga firme en la verdad y en la honestidad. ¿Sabía eso? Las amas de casa puede que ya no sean tan populares en medio de sus círculos sociales. Cuando hablan de la fe, cuando hablan de la fidelidad, cuando hablan de sujetarse a sus esposos, cuando hablan de ser humildes, cuando hablan de criar a los hijos en obediencia y en el temor de Dios y darles varita, ya van a perder a muchas relaciones sociales. Ser fiel al Señor Jesucristo siempre trae consigo la amenaza del empobrecimiento en algún área. Y el Señor dice, pero tú eres rico. ¿Lo recuerda? Ser fiel al Señor Jesucristo es nuestro llamado. Trae dolor, sufrimiento, pero el Señor nos llama a tener confianza bajo la prueba. Y ese es mi segundo asunto aquí, nuestra confianza bajo la prueba. Debemos estar seguros cuando nos enfrentamos a estas pruebas de quién es nuestro Señor y Salvador. Estar seguros de que Dios tiene un propósito, de que Él es el que conduce todo en nuestras vidas para ser fieles, llenos de fe en Jesucristo. Llenos de fe en el que nos dice que Él es el primero y el último, que Él murió pero vive, que todo está en sus manos.
Necesitamos poner toda nuestra mirada en este Cristo que se nos revela esta mañana. Él dice en el versículo 10: y tendréis tribulación por 10 días. Él es el que decide cuánto va a durar la prueba, porque Él es el primero y el último. Él es el dueño del tiempo. No hay nada antes ni después de Él. Él es el que decide si la prueba dura un día o una semana o un año o 20 años o toda su vida. Él sabe cuánto necesitamos el tratamiento. ¿Se ha ido usted al médico cuando le receta un antibiótico? Y le dice: vea, este antibiótico usted no lo puede dejar ni por nada hasta después de que agote 10 días de tratamiento. ¿Se ha oído eso? Eso es lo que se necesita. Ni más, ni menos. ¿Quién tiene el control del tiempo de nuestras vidas? ¿Quién sabe cuánto tratamiento necesitan nuestras almas? Miremos a Cristo, confiemos nuestra vida a Él. Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el que estuvo muerto, pero vivió. Él tiene nuestro destino en su mano. Y eso me lleva a mi último punto: apropiándonos de nuestra esperanza. Dice el versículo 10, la última parte: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Practiquemos la fidelidad hasta la muerte, hermanos. ¿Está dispuesto a ser fiel hasta la muerte? Y no me diga así de rapidez: sí, pastor, sí. Es en serio. ¿Y de qué muerte me habla, pastor? Bueno, hay muchas clases de muerte, pero el Señor Jesús habló de perder la vida para ganarla, ¿recuerda? Cada día somos llamados a tomar nuestra cruz, a morir a nosotros mismos para mantenernos fieles a Él. ¿Tiene usted la disposición a negarse a sí mismo cada día cuando el mundo le exige y le demanda y lo presiona para que usted le haga concesiones y se acomode y se alinee, aunque sea un poquito ahí a Él? ¿Se va a parar firme y se va a negar a sí mismo, va a tomar su cruz, va a morir a sí mismo para ser fiel al Señor? Negándose a sí mismo a quizás una posibilidad, a quizás una recomendación, a quizás algo que le está ofreciendo el mundo. Ponga su mirada en Cristo. Él le dará la fuerza para negarse, para tomar su cruz, para morir en ese momento. Porque Él es el primero y el último, recuerde, el alfa y el omega. Él tiene toda su vida, todo su tiempo en su mano. Él fue el que murió y está vivo, y su alma está segura en sus brazos por toda la eternidad. Así podrá mantenerse fiel cada mañana, apropiándose de su esperanza en Cristo. Escúchelo, por favor, atentamente esta mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, verso 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Tiene su oído puesto en Jesús esta mañana? O ya lo perdí quizás hace rato y usted está pensando por allá en el almuerzo o en el Día de la Madre y del Padre. Ojalá que no sea así. ¿Está escuchando a Cristo? Él está hoy diciéndonos: el que tiene oído, oiga.
¿Lo está escuchando? ¿Tiene su oído puesto en el Señor? Escúchelo. Él le dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, si nos mantenemos fieles no es para ganar la vida eterna. Si nos mantenemos fieles es para confirmar que en verdad ya somos creyentes y estamos dispuestos en la gracia de Dios a dar la batalla por la fidelidad al Señor. Y Él nos dice esta mañana: el que tiene oído, oiga. El que venciere. ¿Es usted vencedor o vencido? ¿Usted se levanta todos los días dispuesto a hacer concesiones con el mundo o dispuesto a pararse en la raya? Ya estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo caído y a hacer concesiones de unas, de otras, que ni nos damos cuenta a veces de eso. El llamado es a la fidelidad. El llamado es el que venciere. El llamado es a que nuestras buenas obras confirman nuestra seguridad de salvación. Fieles hasta la muerte, aferrados a la vida eterna. La muerte segunda es la ruina de nuestra alma en el infierno. Y el que se mantiene fiel, dice el Señor, no sufrirá daño de esa muerte en el infierno. Así que usted, amigo, otra vez le invito: arrepiéntase y crea. Vaya a Cristo. Recuerde, Él es el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él es el que dice esto y el único que puede salvar su alma de la ruina eterna en el infierno. Y usted, querido amigo, querido hermano, que el Señor bendiga su palabra y avive su fe y su fidelidad en sus corazones. Necesitamos mucho del Señor Jesús, de atesorarlo a Él como se nos revela aquí, como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, porque solo eso avivará nuestra fe y confianza para mantenernos fieles hasta la muerte, aferrados a la vida eterna. Oremos. Padre bueno, gracias damos por tu palabra, por este mensaje a tu iglesia. Gracias, Señor, por concedernos escuchar tu voz hoy, saber que estás con nosotros, hablándonos. Estás en medio nuestro, estás cuidando y haciendo tu obra en cada lámpara de esta iglesia, de este candelero. Te ruego gracia sobre gracia y tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas, y que tu palabra y que esta carta esté tomando cada vez mayor vida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.